Buenos días. El primer vídeo de los que voy a grabar en esta sesión de grabación trata de nuevo sobre la psicología del ser original. Esta psicología que he expuesto de una forma general en este libro, El grito del ser, que pueden adquirir ustedes en Amazon. Bien, una vez dicho esto, quiero acotar de una forma muy clara, algunas cosas sobre la psicología del ser original. Primero, ¿qué es la psicología del ser original? Es la psicología que yo he elaborado a lo largo de toda mi vida como psicólogo clínico. Nace de la experiencia y de la experimentación clínica, es decir, del trato con los pacientes durante 45 años, nada más y nada menos. ¿Qué dice la psicología del ser? La psicología del ser dice lo siguiente, que en los seres humanos hay una realidad presente en nosotros desde que nacemos, que he llamado ser original. Esa realidad original, el ser original, esa realidad original lleva dentro una estructura primordial, innata, primera. Esa estructura busca, desea, quiere un objeto adecuado a ella para desarrollarse. ¿Y qué es lo que hay dentro de esa estructura original, de esa estructura llamada el ser original? Hay un anhelo, un deseo, una tendencia, como queramos llamarle, que lleva en su interior encontrar un objeto con el que tener un vínculo lleno de cariño, amor, entrega, y crear con ese vínculo una especie de sueño, una especie de mundo místico, una especie de mundo maravilloso. Estos adjetivos que yo utilizo, místico, no crean ustedes que son adjetivos como idealistas fuera de contexto, no, es así, y eso lo digo porque yo lo he visto en mí mismo y en mis pacientes a lo largo de estos 45 años. No es un invento mío, es una realidad que yo he experimentado con muchos pacientes a lo largo del tratamiento y a lo largo del largo tratamiento, de los largos tratamientos que yo hice durante 6 procesos psicoanalíticos con 6 psicoanalistas independientes pertenecientes a la IA, es decir, a la Asociación Psicoanalítica Internacional, y cada uno duró años. Entonces, ese ser original busca eso, pero ¿qué es lo que hay fundamentalmente como lo más importante dentro del ser original? Lo que hay es la necesidad de encontrar un objeto que escuche, que tenga en cuenta, que conecte con la necesidad de ser tenido en cuenta, ese ser original. Cuando el ser original en un niño recién nacido, de días, de meses, encuentra ese objeto, encuentra, por ejemplo, esa madre que ha soñado con ese hijo, que lo ha engendrado mentalmente mucho antes que físicamente en su mente. Cuando el ser original encuentra una madre que ha creado dentro de sí un sueño de amor con ese hijo, unas expectativas maravillosas, un deseo enorme, y eso que lleva la madre dentro lo conecta con ese hijo, ahí se produce un paraíso. Un paraíso. Sí, un paraíso, y no le quito a esa palabra ni una coma. Ahora bien, ese paraíso que se crea en la relación con la madre y que crea el primer fundamento, la piedra angular de la salud mental en un bebé, en un niño recién nacido, puede naufragar. ¿Cómo naufraga? Naufraga sobre todo con la vivencia del abandono. Ese niño, por muchas horas,
por muchas horas que la madre lo tuviera en brazos, si esa madre no lleva dentro ese sueño, el niño no puede conectar su ser original con eso. ¿Y qué ocurre entonces? Que empieza a crearse la primera matriz, el primer fundamento patológico. ¿Qué pasa? Que el niño se sume en una enorme tristeza, en una enorme soledad, en una especie de mundo negro, en una especie de abismo. El niño no le pone nombre a eso, no puede ponerle nombre, claro que no, pero es una realidad inmensa, como un templo de grande, y ahí surge en ese abandono, en esa soledad, en esa decepción inmensa y profunda, nace la primera depresión. La depresión prototípica, el prototipo de todas las depresiones de la vida, porque todas las depresiones de la vida tienen como fundamento una desilusión enorme. Entonces, empieza a formarse la primera matriz patológica, y las enfermedades más graves de la psicología, los trastornos border o la psicosis, se forman, se engendran en ese primer año de vida. Los trastornos, las patologías posteriores, no tienen ni muchísimo menos la gravedad que tienen las patologías en esa decepción que el ser original siente en la primerísima relación con el objeto. Cuando surge esta acción se forma lo que yo llamo el alium. El alium es otra cosa, el otro. En vez de formarse en el interior de ese niño una estructura de salud, de ensueño, una maravilla, una ilusión, un contento enorme, lo que se forma es una decepción inmensa, con una rabia inmensa. Todo eso, la rabia, la decepción, el desencanto, la soledad, crea una primera estructura patológica enorme, inmensa, que luego, a lo largo de toda la vida, va a arrastrar a esa persona a múltiples conflictos y muy graves con él mismo y con el mundo. Con el mundo quiere decir con su padre, con su madre, con sus amigos, con sus vecinos, en el colegio, en las cosas que haga en la vida, en las decisiones que tome, en los pensamientos que tenga. Va a penetrar todas las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las ilusiones, el trabajo, los proyectos, las fantasías de esa persona, y va a penetrarlas de una manera enfermiza, de una manera que va a engendrar un sufrimiento enorme. El título del libro que he publicado, El grito del ser, es ese grito, el grito de todos los seres humanos que han tenido la mala suerte de no poder encontrar un objeto, una familia, una madre adecuado a eso. Y a ver, yo quisiera decir aquí a los padres que no se sientan mal porque yo diga estas cosas. Yo sé que la mayoría de los padres tienen deseo de hacerlo bien, pero una cosa es desear hacerlo bien y otra cosa, haber tenido también esos padres, haber tenido la gracia de haber podido ellos tener una estructura interior capaz de ofrecerla a sus hijos. No culpabilizo a los padres, al contrario, si mis padres no tuvieron eso, mi madre no tuvo eso, culpabilizo yo a mi madre, no. Yo sé que mi madre hizo todo lo que pudo. Mi madre era una persona de un ambiente analfabeto, ella era analfabeta, ella se había pasado toda la vida, como que ella decía, remendando pantalones para sus hermanos allí en un patio de una casa de un pueblo, en aquellos tiempos del posfranquismo, de ese señor tan nefasto para esta España que se llamó Francisco Franco, de este genocida, uno de los mayores que ha tenido el siglo XX, junto con otros. Entonces, a ver,
Este es el fundamento de la teoría del grito del ser. Ese es el fundamento de la psicología del ser original. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre esta psicología y, por ejemplo, el psicoanálisis? Se lo voy a decir en pocas palabras. Mire, Freud, el fundamento de su teoría es un fundamento que nace de sus, que voy a hablar ahora, después en otro vídeo, de sus estudios que empezaron con Charcot allá en la Salpêtrière en París. Entonces, Freud se dio cuenta de que había algo, ya lo explicaré ahora después mejor, que se llamaba inconsciente. El inconsciente, Freud se dio cuenta que era algo reprimido, algo que estaba reprimido y que tendía a salir, pero que había algo que no le dejaba salir, y en eso le llamaba él la defensa, la resistencia en el tratamiento y la defensa en la teoría. Entonces, Freud empezó a hacer su teoría a partir de ahí, pero Freud no pudo, porque él no hizo psicoanálisis, no hizo ningún psicoanálisis. Freud hizo su autoanálisis, pero Freud no se psicoanalizó con nadie, entre otras cosas porque no había nadie con quien psicoanalizarse. Y ese fue un gran problema de la teoría de Freud, que no experimentó lo que él mismo estaba creando con él mismo. No lo experimentó, lo teorizó, lo intelectualizó, pero no lo experimentó. Entonces, lo que no pudo hacer Freud, darse cuenta que era un niño, qué pasaba con un niño en los primeros 3 años de su vida. Freud no se enteró de eso. Lo primero, porque estaba obsesionado con crear la teoría libidinal y no quiso entrar, o no pudo entrar, o no tenía conocimientos para entrar, no tenía experiencia para entrar en lo que se llamó en aquel entonces la teoría de las relaciones objetales. Freud no pudo entrar y por tanto no se dio cuenta de lo que yo le estoy diciendo, no lo pudo ni ver, y por tanto no pudo crear una teoría que tuviera unos fundamentos que están basados en la propia estructura de lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos seres de sueños, somos seres de trascendencia. Aunque tengamos que vivir en un mundo material y tenemos que vivir bien y tenemos que hacer muchas cosas para tener el alimento, etcétera, lo que Freud llamaba las pulsiones de autoconservación, pero nosotros somos seres que tienden a trascender todo eso, que nosotros, amigos, no podemos llenarnos de todo eso. Por mucho que comamos, por mucha cerveza que bebamos, por mucha diversión que tengamos, por mucha estar a la orilla de la playa tomando el sol, por mucho que podamos tener esas cosas, los privilegiados, eso, amigos, nunca, jamás va a llenar el espíritu que llevamos dentro. La necesidad que tenemos de encontrar amor, cariños, proyectos que creen un mundo bueno, un mundo de justicia, de igualdad, de sinceridad, de autenticidad. Si los seres humanos no encontramos esto, los seres humanos estamos abocados al vacío, a la depresión colectiva, al vacío colectivo, al sinsentido colectivo. Y entonces la teoría del ser original viene a decirles a ustedes y a decírselo frente al psicoanálisis, frente al conductismo, frente a la psicología cognitiva, frente a la teoría sistémica, etcétera, etcétera. Viene a decirles que hay un fundamento, hay un cimiento, hay un ser original, que si no se sabe ver en las teorías psicológicas, si no se sabe entender, si no se sabe ver y practicarlo y verlo en los pacientes, si no se sabe ver eso y nos situamos en una psicología más sintomática o en una psicología represiva del inconsciente pero que no llega ahí, estamos dejando de ver, de entender y de teorizar los fundamentos, los verdaderos cimientos del ser humano, la piedra angular de todo el edificio humano.
Y la psicología del ser original intenta, o que he querido, poner el acento sobre esta realidad para que todos los psicólogos y todas las teorías se enteren de cuál es el fundamento. Mire, la modernidad, es decir, los siglos, desde el siglo XVI hasta ahora mismo, ha tenido un problema fundamental, y es que quiso construir una casa propia, una casa humana, y eso a mí me parece muy bien, y se rebeló contra todos los siglos anteriores medievales, porque habían hecho naufragar esa casa personal, humana, frente a una casa teocéntrica. Hicieron muy bien rebelarse contra una especie de teología social y de teología que lo invadía todo, que había aniquilado a la naturaleza humana. Y en todos los siglos de la modernidad, las teorías, por ejemplo, la teoría empírica, la teoría de la tabula rasa, el empirismo en general, la ciencia en general, ha aniquilado ese espíritu de lo que yo le estoy hablando. Sí, lo ha sustituido por las teorías basadas en la ciencia, y está muy bien que hayan teorías basadas en la ciencia. Yo admiro a Galileo, lo admiro como nadie lo admira, lo admiro, y a muchos científicos, claro que sí, pero una cosa es que yo admire a los científicos y admire sus teorías, y otra cosa es que yo pueda decir que sus teorías pueden sustituir a las teorías que hablan de la realidad profunda de lo que somos los seres humanos. No las pueden sustituir. Y por tanto, yo les digo que durante toda la modernidad se creó esa casa humana. El ser humano tiene derechos, tiene la democracia neoliberal, la democracia liberal, tiene un montón de formas de ver el mundo fundamentada en este mundo, en las cosas de este mundo. Pero se ha olvidado, incluso ha ido en contra de hablar, de ver, de poder entrar por la puerta grande de la naturaleza humana y ver lo que somos en la realidad más íntegra, más profunda, más cimentadora, más creativa de los seres humanos. Y eso yo pretendo construirlo, yo pretendo cimentarlo, yo pretendo hacerle ver al resto de teorías psicológicas y decirle, oiga señores, se han olvidado ustedes de esto. El psicoanálisis está muy bien, y yo he hecho muchos años de psicoanálisis, y admiro a Freud en montones de cosas, pero, ojo, no se olviden ustedes de este fundamento que yo trato de crear, de darle vista, de que se vea, de crear una teoría coherente, fundamentada sobre todo esto. Entonces, señores, resumo al final. La teoría del ser original es aquella que nos habla de los cimientos, de los primeros cimientos del ser humano, y si no se tiene en cuenta, tanto a nivel individual como a nivel social, estamos creando seres a los que sustituye un alium, otra cosa diferente, a aquello que deberíamos realmente ser en nuestro primer fundamento. Y esto hace patologías, crea patologías enormes, crea patologías basadas en el sinsentido, en el vacío, en la superficialidad, en creer que tomando cervezas vamos a estar contentos y yendo a muchos conciertos y haciendo muchas cosas que nos den placer. No, amigos, no. Si no encontramos el sentido profundo de la vida, no podemos estar verdaderamente contentos con nosotros mismos. Seremos seres de relleno, con teorías de relleno, con teorías que niegan la realidad profunda y original de lo que somos. Muchas gracias.